Soy Marta Calderón del Colegio de Veterinarios de Cáceres y hoy os invito a acompañarme en un formato diferente. Vamos a entrevistar a un veterinario de profesión que ha sabido crecer, evolucionar y dedicarse a uno de los campos más innovadores de la medicina veterinaria. Esta entrevista va a suponer que nos cuente un poco su historia, cómo se especializó en la cirugía laparoscópica y cómo ha sabido superarse ante las adversidades. Además de que nos cuente pues, cómo ve el presente y el futuro de nuestra profesión. Él es el doctor Francisco Pérez Duarte y caminamos con él en su día a día. Allá vamos. ¿Qué tal, Hola, ¿qué Marta? pasa? ¿Cómo ¿Cómo estamos? estamos? Oh, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí vamos a ver si A la hacemos una tarea. entrevista, ¿no? A la tarea, Y a la exactamente, que tarea. me vais a ver. Eso, y que me cuentes un poco qué haces en tu día a Nuestro de día y todo trabajo. eso. Claro Pues que venga, sí. vamos a ello. Vale. Bueno, Fran, lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué y qué te motivó a hacer veterinaria? Pues a ver, puede ser curioso porque en mi familia la mayoría bueno, mis dos padres, tengo muchos tíos que son médicos y la verdad que hay mucha gente que me pregunta eso, si no me hubiese gustado más hacer medicina, por tradición familiar. Pero es que yo tengo el recuerdo, a mí me lo han dicho mis padres, que desde bien pequeñito, con 5 o 6 años, yo ya andaba diciendo que quería ser veterinario, el tema de los animales de siempre me han gustado mucho, y de hecho la ilusión que tenía yo siempre desde pequeño era tener un perro en casa. Nunca me han dejado, entonces tenía todo tipo de animalitos Pequeños, ¿no? Que no claro, veis mucha... tortugas, canarios, todo eso, y hasta que no me fui a vivir ya solo por mi cuenta, no pude tener un perrito en casa. Qué bueno. Entonces, de siempre, ya te digo, el tema de los animales me han gustado mucho y bueno, la parte poco sanitaria, si me viene algo más de familia, pues lo tenía un poco claro desde pequeño, la verdad, que lo mío era la veterinaria. Pero, ¿por qué cirugía? Pues eso no tengo la explicación tan clara, es una de las cosas que me gustaba de siempre en la carrera, incluso antes de empezar, lo típico cuando veías alguna serie de esto de médicos, la parte de cirugía siempre me ha llamado mucho la atención. Mi padre también, que es médico, operaba en personas, y en la carrera, pues cuando hice la asignatura de cirugía y empecé a hacer prácticas durante la carrera, pues vi que me gustaba bastante. Ujú. Y, vale, una vez que terminas la facultad, terminas los estudios, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Qué es lo que haces? Pues yo es que tuve la suerte de conocer al profesor Usón cuando estaba estudiando la carrera, y ya en tercero o cuarto de veterinaria me dio la oportunidad en verano y hacía prácticas voluntarias allí en el centro de cirugía de mínima invasión. Y entonces ya de la carrera pues ya conocía yo un poquito lo que es la cirugía de mínima invasión, la laparoscopia, un poco las cosas que hacían. Y cuando terminé la carrera, pues al poco tiempo salió una beca predoctoral y empecé a trabajar en el centro de cirugía allí de mínima invasión, trabajando y haciendo la tesis doctoral allí. Y una vez que terminas la tesis doctoral, ¿sigues trabajando allí? ¿O en qué momento decides dar el salto a donde estás ahora, ¿no? ¿O Claro, sí, cómo mira, pasa? yo empecé a trabajar allí en el 2005 y la tesis no la leí hasta 2011, porque aunque, bueno, teóricamente la tesis se supone que en 4 años debería darte tiempo, pero bueno, muchas veces se alarga un poquito más, y como allí pues también trabajamos en otras cosas, pues eso, tardé 6 años en hacerla en 2011. Y lo que pasó yo ya llevaba tiempo también un poco porque allí, no sé si, bueno, si lo sabes, en el centro de cirugía, principalmente pues se hace mucha formación, investigación, se trabaja mucho con médicos en los cursos. Entonces me llamaba la atención eso, que las cirugías que veíamos en los cursos, que se aplicaban principalmente, eran casi siempre de médicos, venían algunos veterinarios, pero más médicos. Pues me llamaba siempre la atención el poder aplicar las técnicas esas de laparoscopia, de endoscopia, en los animales, en los pacientes nuestros. Entonces ya al terminar la tesis doctoral, que tenía un poquito, por decirlo de una manera, más de tiempo libre, con otros dos compañeros, con Miguel y con Jorge, pues fundamos o montamos lo que es VetMe, que es básicamente una marca, una especie medio, sí, de servicio móvil de cirugía de mínima invasión, de endoscopia, y empezamos a trabajar pues al principio con muy poquitas clínicas, hacíamos alguna cosita, porque seguía trabajando en el centro de cirugía. Entonces, de 2012 a 2015, un poco por decir una manera, estuve simultaneando las dos cosas. Por las mañanas y por la parte de la tarde trabajaba allí en el centro de cirugía, y por las tardes un poquito, cuando terminaba mi jornada laboral, pues hacíamos alguna cirugía, pero claro, teníamos poco tiempo y era pues lo que teníamos un poco de tiempo por la tarde hacer alguna cosita.
Y ya fue en 2015 cuando vi que esto, la verdad, que me gustaba mucho, la parte clínica, que es la que en el centro, la verdad que el trabajo ahí está muy bien, es una oportunidad muy buena para aprender, para formarte, son cosas que no vas a ver en otro sitio, pero la parte clínica a lo mejor se puede echar un poco de menos porque allí no, ya digo, eso es investigación, formación principalmente, no se atienden pacientes reales de la calle y la verdad que eso lo echaba de menos, me gustaba y cuando vi que empecé a hacer cirugía fuera, vi que esa parte me tiraba más, me gustaba y ya en 2015 decidí dedicarme exclusivamente a VetMe y a hacer la cirugía móvil en diferentes clínicas y hospitales, que es lo que estoy haciendo a día de hoy. Y esta empresa, me has contado que sois varios socios, bueno, sí, entiendo que sí. Sois 3 personas las que lleváis esta empresa, pero ¿os conocíais de antes? O sea, ¿qué os motivó también a organizar o a crear esa empresa? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo lleváis de entonces de empresa como tal, ¿no? Claro, mira, cuando nosotros nos conocíamos desde la carrera, Jorge, Miguel y yo somos amigos desde prácticamente eso, desde que empezamos la carrera, primero de carrera, congeniamos bien. Y luego Miguel además también trabajaba como yo en el centro de cirugía. Y entonces la verdad que éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien, con lo cual los tres más o menos pensábamos un poco parecido. Y lo único que en 2015, cuando yo decidí dejar el centro y dedicarme a esto en exclusiva, pues Miguel él prefirió quedarse en el centro, entonces ahí realmente fuimos más Jorge y yo los que nos quedamos con la parte esta un poco de cirugía móvil y Miguel seguía trabajando en el centro de cirugía, que a lo mejor alguna que otra vez nos echaba una mano, pero él, su actividad principal pues era la del centro de cirugía de mínima invasión. Vale. Y me has dicho cuántos años lleváis así, o sea, cuántos años lleváis con la empresa desde que os estéis dedicando a ello. En 2012 empezamos, la fundamos por decir de una manera en 2012 y dedicados a tiempo completo al 100% desde 2015. Vale, y creo que me lo has dicho, o sea, o sea, realmente vosotros no tenéis una clínica como tal, vosotros vais donde necesitan, ¿no? O sea, tenéis como varias, entiendo, varias clínicas donde colaboráis, Sí. y pues las necesidades del servicio, ¿no? Pues vais y hacéis la cirugía que corresponda, ¿no? Exactamente, eso es. Nosotros, como nos hemos especializado sobre todo en cirugía, que llamamos de tejidos blandos y sobre todo en cirugía de mínima invasión, en endoscopia, pasa un poco como en medicina humana, que cada vez tendemos más en veterinaria a especializarnos. Entonces hemos cogido una parcela un poquito pequeña de la veterinaria, pero que tiene cada vez más aplicación y cada vez la gente, los tutores de las mascotas, cada vez demandan más este tipo de cirugía, de servicio, porque evidentemente pues tiene mejor recuperación para los pacientes. ¿Y qué ventaja tiene y qué inconvenientes el hecho de que no tengáis como tal una clínica en un sitio donde podáis ofrecer este servicio y que tengáis que moveros, porque no os movéis únicamente por Cáceres o Extremadura, sino que entiendo que os movéis por toda España y parte del extranjero, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene esto, ¿no? Claro, esa es de las cosas que al principio nos planteábamos, incluso a día de hoy todavía seguimos muchas veces pensándolo. Te digo los inconvenientes principalmente, es los kilómetros que tienes que hacer con el coche, que a nosotros, a pesar de que a nosotros no nos importa conducir, pero bueno, nos hacemos al año 80, 90 mil kilómetros fácil, y eso pues bueno, cada vez que sales a carretera pues hay un cierto riesgo y pues el coche se te puede hacer pesado, pero a nosotros la verdad que esa no es una parte que nos complique mucho la vida. Vamos conduciendo, vamos escuchando un podcast, la radio, y lo que es la parte del viaje, ir a Madrid y Sevilla, muchas veces vamos y volvemos en el mismo día, es muy frecuente, lo llevamos bien. Yo te diría quizás una de las desventajas más grandes es no tener tu propio quirófano, a lo mejor trabajar siempre con el mismo equipo de personas, mismo quirófano, misma ergonomía, misma colocación, que siempre vas a estar un poquito más tranquilo si estás con tu propio equipo trabajando. Nosotros lo bueno que cada vez ya con las clínicas que trabajamos más asiduamente ya tenemos cierta confianza, nos conocemos, ellos nos conocen, sabemos cómo trabajamos y cada vez pues estamos más cómodos, pero si vamos de primera a una clínica nueva, siempre puede ser un poquito más tensa la cosa hasta que te conozcan, que veas cómo trabajan, llegas a un quirófano que no sabes cómo vas a poder colocar los equipos. Entonces te diría que ese es para mí el principal inconveniente, más que los viajes, más que los kilómetros, el no tener un sitio fijo de trabajo en el que tú puedes estar 100% tranquilo con tu equipo. Esos son los inconvenientes. Y la ventaja principal, pues puede sonar gracioso, pero tenemos muy poco trato con los tutores de las mascotas.
que eso, a ver, entonces nosotros nos dedicamos a operar, a cirugía y es prácticamente lo que hacemos. Es verdad que muchas veces hay veces que los tutores quieren hablar con nosotros y cuando llegamos a la clínica nos están esperando, les explicamos lo que vamos a hacer, pero la verdad que suelen ser charlas un poquito más cortas. La mayoría del trabajo de explicar de la cirugía lo suele hacer el veterinario de la clínica. Tampoco estamos, nosotros después de una cirugía también estamos pendientes del posoperatorio, le preguntamos al veterinario, pero no estamos tan encima. El que está aguantando el posoperatorio del día a día es el veterinario de la clínica. Entonces, nos permite centrarnos mucho más en la cirugía. Nosotros el 90% del tiempo que estamos en una clínica trabajando, estamos operando. Entonces nos permite un poquito más centrarnos en lo que hacemos de cirugía. Y luego también tiene la ventaja de que nos permite tener más volumen. Al trabajar con muchas clínicas, nosotros si trabajásemos solamente en Cáceres, que nos lo planteamos, como es algo tan específico que hacemos, no tendríamos tanto volumen como para podernos dedicar bien a esto sin tener que dedicarnos un poco más a la clínica normal de veterinaria. Ujú. Y el haberte especializado, porque claro, lo que es la laparoscopia en sí, o la cirugía laparoscópica, o la cirugía de mínima invasión, son cirugías que no son tradicionales, entonces no es la típica, ¿no? La tradicional. ¿Qué te lleva, o sea, cuánto tiempo o qué retos personales y profesionales te llevan a esta técnica y a aprender esta técnica, especializarte en esto? Pues principalmente porque yo ya cuando empecé a trabajar allí en el centro de cirugía vi que esto ya no es que fuese el futuro de la cirugía, sino que era el presente. Tiene tantas ventajas que ya en humanas, para quitarte a lo mejor una vesícula, en la mayoría de los hospitales del mundo occidental no se plantea la cirugía abierta salvo casos muy complicados, casos extremos. Porque lo que te digo, está súper demostrada las ventajas de esta cirugía con respecto al abordaje tradicional. Y a mí, como me gustan mucho los animales, pues esas ganas de poder ofrecerle la misma cirugía de calidad que se puede emplear en personas, pues intentar llevarla a cabo en nuestras mascotas y que pudiesen beneficiarse de este tipo de procedimientos, que además es una cirugía que me encanta. Cirugía abierta nosotros hacemos, porque hay que saber hacerla y a veces que la cirugía se te complica, tienes que convertir a cirugía abierta, pero en general me parece mucho más bonita, se ve mejor, más claro. Ahora cuando vamos a llegar a la clínica vais a poder ver una laparoscopia, se ve todo más bonito, más grande, incluso alguna cirugía puede resultar hasta más sencilla realizarla. Entonces ya digo que tiene ventajas mucho para los pacientes, pero lo que digo siempre, para el cirujano también nos da ciertas ventajas y la cirugía que vamos a hacer ahora, que es una esterilización de una hembra, prefiero 1000 veces hacerla por laparoscopia que por cirugía abierta a igualdad de condiciones. Mucho más sencillo y más cómoda para el cirujano. Vale, o sea que es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿A dónde me llevas? Pues mira, Estamos en Cáceres, ¿no? Pero Sí. ¿dónde vamos? Vamos a una clínica, entiendo que colaboras con esta clínica frecuentemente. Sí, es una de las clínicas con las que más trabajamos aquí en Cáceres, es la clínica veterinaria Leal Márquez, y tenemos un par de procedimientos de endoscopia. Tenemos una rinoscopia, que la está haciendo ahora justo mi compañero Jorge, en un gatito, y ahora vamos a realizar nosotros una ovariectomía laparoscópica, que eso, bueno, cualquier veterinario sabe lo que es quitarle los ovarios a una perra o una gata para que no tengan celo. Se puede hacer ovariectomía o ovariohisterectomía. Nosotros ya, como está demostrado así más, como técnica un poco más moderna, que si el útero está sano, no hace falta quitarlo, con quitar los ovarios tiene la misma ventaja y no tiene inconveniente. Lo que haremos será una ovariectomía laparoscópica, salvo sorpresa, que alguna vez nos pasa, que te encuentras el útero pues con una patología, con una mucómetra, con quistes, y sobre la marcha pues tienes que improvisar y quitar el útero también durante la cirugía. Vale, claro, me cuentas como unas palabras súper técnicas, ¿no? Familiarizarte con esta forma de hablar, porque claro, es una forma de hablar en cirugía y cirugía en sí, cirugía laparoscópica. Sí. ¿Te llevó tiempo? O sea, o Ya está en cómo la te clínica y acostumbras? ahora ya, sí. Vale, ¿y cómo te acostumbras a utilizar esta terminología, ¿no? Claro. A ver, la terminología al fin y al cabo es terminología profesional que la acabas aprendiendo en cuanto estudias un poco, Sí. lees artículos. Nosotros, esta cirugía como continuamente está avanzando, tenemos que estar formándonos continuamente porque de un año a otro cambian ciertos paradigmas,
hay pequeñas modificaciones en las cirugías que se demuestran que son mejores y tienes que estar leyendo mucho. La verdad que no te puedes estancar y la terminología pues la acabas aprendiendo de leer tanto sobre esta cirugía. Lo que es importante, sobre todo cuando hablamos con los tutores, pues el lenguaje un poco más técnico, pues ser capaz de trasladarlo a un lenguaje un poco más llano para que lo entienda cualquier tutor que no tenga por qué saber nada de cirugía. Yo creo que ese puede ser muchas veces el reto importante, que la persona a la que vas a operar a su mascota realmente entienda bien lo que vas a realizar. Genial. Venga, pues vamos al lío, ¿no? Vamos allá. Venga. Bueno, Fran, ¿qué vamos a hacer? Que me vas a explicar así un poco en el coche, pero bueno, cuéntame un poquito. Pues mira, lo que vamos a hacer es una ovariectomía laparoscópica, es decir, quitarle los ovarios como técnica de esterilización en esta hembra. Es una hembrita de Border Collie, una perrita, y se le quitan los ovarios. Tiene ventajas eso, los veterinarios ya lo sabemos. Aparte ya de que no tengan celos, se previenen los tumores de mama, se previene la formación de piometras en el futuro, que es una patología muy frecuente en las hembras. Entonces, aunque tiene algún pequeño inconveniente, como en algún porcentaje bajo el desarrollo de incontinencia, alguna otra cosita, pero prácticamente nada, pero tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Entonces es una técnica que recomendamos hacer la esterilización. Y más si se puede hacer con técnicas de mínima invasión, pues la recuperación es muy buena y prácticamente les tenemos que decir a los tutores de los animales que no les dejen correr la misma tarde de la cirugía, porque si por ellos fueran, esta perra esta misma tarde estaría haciendo prácticamente vida normal si la dejas. Vale, y veo que, bueno, que estáis comenzando, ¿no? Estáis poniendo los trócares, bueno, que Eso. yo sé un poquillo también. Exacto, ya veo, sí, de sí. eso, pero claro, ¿cómo os apañáis? Porque claro, el espacio es pequeño, ¿no? ¿Y cómo os apañáis Claro. para poder hacer este tipo de cirugía? Sí, mira, esto tú lo has dicho perfectamente. Jorge, mientras estábamos hablando, ha hecho la entrada al abdomen, lo llamamos técnica abierta, para colocar el trócar. Los trócares son estos dispositivos que son como las puertas de entradas al abdomen, y es lo que nos permite introducir los instrumentos, insuflar la cavidad con gas, con CO2, y sin que se salga el gas fuera. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora se va a ver mejor en cuanto desempañemos la óptica. Pues ahora lo que estamos haciendo, Marta, es insuflar la cavidad abdominal con CO2, lo que llamamos crear el neumoperitoneo, porque en la laparoscopia es necesario insuflar la cavidad abdominal para tener espacio de trabajo dentro. Entonces es lo que estamos realizando ahora. Estamos haciendo una insuflación lenta para que el animal vaya compensándolo, y le vamos a colocar un trocar más y una pinza Minilab, que es como un sistema de agarre del ovario percutáneo que no necesita trocar. Entonces hay variantes de hacer la ovariectomía con 3 trócares, con puerto único. Nosotros nos gusta la técnica de 2 trócares y agarre percutáneo del ovario. Ahora Jorge lo que está haciendo es a un pinchacito en el abdomen para colocar la pinza de minilaparoscopia, que es una pinza como un catéter de 14 Gs, tiene 2 milímetros de diámetro, ¿veis? Y de esa manera entra la. Yo os veo muy desenvueltos, o sea, esto es una cosa que lo hacéis todos los días, pero esta cirugía en particular es frecuente. Pues mira, Lo que estáis nosotros, haciendo hoy. Jorge, al año que podemos hacer alrededor de entre 700 y 800 solamente ovariectomías laparoscópicas, entre 700 y 800 todos los años, cada año. O sea, Entonces podríamos decir que sí, que medianamente ya que estáis acostumbrados. alguna que otra hemos hecho, sí. Esto es una cirugía que cuando aprendes a hacerla, tardamos menos que por cirugía abierta. Esto podemos ir un poquito y más despacio por explicaros algo, pero en ritmo normal solemos tardar 12-15 minutos contando todo, la entrada, cirugía y cierre luego de las incisiones. Vale, y el paciente es una perrita, ¿no? En Es este caso. una perrita, es una Border Collie. Para un momentito, vamos a revisar el sangrado ese. Vale. Un momentín, sí que veamos, porque sangra un poquitín, que hay veces que simplemente de aquí No o. porque estáis grabando, si no, no pasa nunca. Es así. Esto es así. Picotazo al vaso. Vale, ya está, ya paró de sangrar. Vale, échame un poquito, Joana, de clorexidina y alcohol que limpiemos, porfa. Ya te digo, eso, ahora si no se está grabando, puede pasar una de cada 300 veces o 400 veces, o sea, nada. Pero bueno.
Y lo que hablábamos, ¿no? El paciente es una perra en este caso, pero cuéntame si lo que hacéis de normal son perros y gatos, que es lo que más hay en clínicas de pequeños, pero también habéis operado otro tipo de especies. Sí, nosotros el 95% de las cosas que hacemos son, vamos a girarla para acá, son perras y perros y gatos, principalmente, que es lo que más se opera en la clínica de pequeños animales. Pero bueno, de manera puntual y en colaboración con compañeros que hacen especialistas en exóticos, que es lo que llamamos pues un poco los animales que puedes tener en casa, que no sean perros y gatos, pues desde reptiles, algún mapache, puedes tener hurones, todo eso, cobayas, conejos. Unas tigresas también. Tigresas llegamos a operar. En todas esas especies, mira, en la pantalla se ve muy bien, si queréis os señalo un poquito. Esto sería el riñón, esto sería el ligamento suspensor del ovario, el pedículo, la arteria y la vena y el útero. Entonces, como veis, esto en cirugía tradicional normalmente no tenemos una visión tan buena. Habría que hacer una incisión grandísima para tener esta visualización. Utilizamos además, no utilizamos para esta técnica ligaduras normales, utilizamos esto que es un sellador vascular, se llama Ligasur, que lo que hace es sella los vasos, sella los tejidos, con lo cual te da mucha velocidad en la cirugía y disminuye bastante los riesgos. Como veis, ahora mismo estoy sellando el pedículo del ovario, ya está sellado. Ahora vamos al útero. El útero, como veis, es finito, está sano, con lo cual no hace falta quitarle lo que hablábamos antes. A veces que se puede pegar un poquitín ahí. Y ya hemos seccionado el útero, el pedículo y estamos con la grasita del meso. Revisamos que no sangre nada. Ya has visto, Marta, lo que se tarda en quitar un ovario. Claro, pero nosotros vemos una imagen muy grande, pero realmente esto es nada, esto es muy pequeñito. Es ¿no? pequeñito, Realmente. ahí se ve todo muy... Lo bueno de esta cirugía es que magnifica mucho la imagen. Es como estar operando con unas gafas lupa, no llega al nivel de un microscopio quirúrgico, pero sí como una buena gafa lupa. Entonces todo se ve muy magnificado, ves los pequeños vasitos, te permite ser más delicado en los movimientos de disección. Entonces realmente haces la cirugía más delicado, con menos sangrado, con menos trauma, y todo eso hace que el paciente se recupere mejor, que le duela menos, la tasa de infección es menor. Cualquier complicación posoperatoria asociada a la incisión en el abdomen pues está muy contenida. No es lo mismo que se te abra una laparotomía grande que se abra una incisión de medio centímetro. Se puede llegar a abrir, o sea, complicaciones pasan también en la cirugía de mínima invasión, pero son unas complicaciones pues evidentemente mucho más Mínimas. contenidas y menos importantes. Y así ya a nivel personal, ¿qué cirugías tienes preferidas? ¿Tienes algunas que te molestan más y Sí. oye, yo tengo que ir a tal? Sí, eso es inevitable. Yo creo que todo el mundo tenemos cirugías que te gustan más, otras que te dan pereza. A mí personalmente, de las que hacemos así un poco de rutina, la que más perecita o menos me gusta es la colecistectomía, quitar la vesícula. Es una cirugía que se hace muy frecuentemente. En humanas es de las que los médicos más hacen, los médicos generales. Nosotros en veterinaria cada vez más, pero una cirugía que le tengo cierta manía, ¿no? A pesar de que todos los meses tenemos que hacer alguna, pero bueno, una cirugía que no me gusta tanto, que puede sangrar un poquitín, no me resulta una disección especialmente bonita. Entonces, como un poquito ejemplo de una que me guste menos, es esa. Y sin embargo, otras que me gustan mucho, pues por ejemplo la cirugía de los shunts portosistémicos, la cirugía de la ligadura del conducto torácico, una cirugía que me encanta. Vamos a poner a la perrita boca arriba. Las adrenalectomías también es una cirugía muy bonita, con una disección bastante bonita. Y bueno, lo que es las ovariectomías, como has visto, las hacemos muy rápido. O sea, una cirugía pues, que también, que a fuerza de hacer tantísimas, prácticamente no es que las hagamos con los ojos cerrados, porque les seguimos prestando mucha atención y tratamos de no confiarnos. Pero como veis, pues es una cirugía que prácticamente la hacemos de rutina bastante rápido. Y todos estos equipos, todo esto que tenéis aquí, esto lo traéis vosotros vais con este equipo a las clínicas lo tienen, eso cómo lo hacéis. Mira, generalmente cuando vamos a una clínica, por decirlo de una manera normal, media de tamaño, no suelen tenerlo y lo solemos traer nosotros el equipo, que la torre de la laparoscopia pues tiene ahí, está un poco tapado, pero tiene una fuente de luz, tiene un insuflador de gas, una cámara
y el sellador vascular. Eso es lo mínimo imprescindible para poder hacer una laparoscopia normal. Eso lo solemos llevar. Salvo cuando vamos, por ejemplo, a hospitales grandes de Madrid, Sevilla, de Valencia, que a lo mejor nos llaman para cirugías más avanzadas. Ellos hacen laparoscopia, pues un poco las técnicas más normales, pero nos llaman para casos muy complejos. Con lo cual ya lo tienen claro. Ahí ya lo tienen y ahí ya dependiendo del equipo que tengan, pues a veces que utilizamos su equipo o si la cámara que tienen no nos gusta, pues hay veces que nos llevamos la nuestra, pero algunas veces utilizamos el equipo del hospital al que vamos. Qué bueno. Y claro, entonces entiendo que claro, tendréis que llevar una furgoneta o claro, cosas, Sí. porque claro, esto al final ocupa un montón, ¿no? Claro, mira, de siempre hemos llevado furgonetas, que nosotros le llamamos las perronetas. Y como hacemos tantos kilómetros, pues las vamos gastando. Vamos ya por la perroneta 3.0, o sea, en estos años hemos llegado a utilizar 3 furgonetas. Ahora mismo tenemos todavía en activa 2, una de ellas tiene casi 600.000 kilómetros y la otra 350.000, que es lo que te he dicho, hacemos muchos kilómetros al año. Y ahora lo que hemos pasado un poco de las furgonetas, que la utilizamos alguna vez también, pero bueno, hemos cambiado y ahora tenemos, en el coche en el que hemos venido, 2 coches familiares, que también tienen buen maletero, nos caben los equipos, podemos ir perfectamente y son un poquito más cómodos para viajar por carretera. Quizás también os da un poco más de independencia, porque me habías dicho que antes de esta cirugía, tu compañero Jorge, que también está aquí, había estado haciendo otra cirugía. Claro. Entonces, de esa manera también, pues uno está en un sitio y otro puede estar en otro sin problema. Sí, al fin y al cabo, como ahora mismo ya, que no te había dicho, en el equipo nuestro somos 4 veterinarios. Ahora mismo estamos Jorge y yo aquí, pero está Miguel y Joaquín operando en otro sitio. Entonces, nos harían falta 2 coches, pero realmente necesitamos 3, siempre uno de reserva. Es como los equipos de laparoscopia, hay que tener siempre algo de reserva, porque un día te deja tirado el coche, siempre, ya sabes que en el mecánico van a tardar mínimo una semana al final en arreglarlo en cuanto sea cualquier cosita, y no podemos estar una semana. Para nosotros el coche es la herramienta de trabajo, una de las principales. Vale. Entonces siempre tenemos alguno de reserva. Y fundamentalmente me habías dicho que operáis en Madrid y en Sevilla, aparte de en Extremadura, Sí. pero también habéis ido fuera de España a hacer cirugía. Sí, Bueno, eso es... hablando de tigres, entiendo que Claro. a lo mejor tiene que ser. No, las tigresas las operamos en un santuario de Alicante, Ah. no recuerdo, Valencia, Alicante. Ujú. Y sí, fuera, en España nos movemos para cirugías muy puntuales, muy avanzadas, podemos ir al norte de España, a Gijón, a Santander, a Valencia, a Andalucía, pero para cirugías muy concretas, para hacer una ovariectomía, evidentemente no compensa un viaje tan largo. Vale. Y luego, pues fuera de la península, en Canarias, hemos estado operando con algún compañero de allí, algún amigo. Incluso viajes así más largos a operar como tal. En Rumanía estuvimos hace unos años operando a un perrito de un kilotórax, una cirugía torácica que es avanzada, que allí el compañero no hacía esa cirugía, el tutor de la mascota quería sí o sí que fuese por toracoscopia, por mínima invasión, y bueno, pues compensó ir allí, nos pagó el viaje, el alojamiento, la cirugía, y fuimos a operar allá a Rumanía. Y otra pregunta que te voy a hacer, porque claro, vosotros me estamos hablando todo el rato de cirugía, pero aparte de hacer cirugías como tal clínicas, ¿vale? También hacéis formación, ¿verdad? Es otra de las cosas que hacemos, sí. Nosotros casi todos los días lo que hacemos es operar, pero damos también cursos. Y cursos los damos la mayoría en España, pero ahora cada vez ya con internet, como muchos cursos pueden ser online, damos muchos también para Latinoamérica. Entonces, en Italia estamos yendo también bastante. El año pasado creo que fuimos a impartir 4 cursos a Italia, que allí también es la laparoscopia y la mínima invasión está muy en auge. Entonces tiene mucha demanda y bueno, tenemos amigos allá en Italia, nos llaman y colaboramos con ellos en cursos. Sí. Y en Latinoamérica también, eso solemos ir más en verano, cuando tenemos pues un poquito menos trabajo aquí, solemos ir a México, a Chile, a Colombia, a Ecuador, hemos estado, o sea, en muchos países de allí para dar formación también presencial. Pero claro, cuando es online es más a nivel teórico y demás, ¿no? Porque claro, ahí no puedes hacer mucha práctica. Claro, pero ten en cuenta que la cirugía, lo que decimos siempre, una cirugía puede ser un 80% conocimiento teórico de anatomía, de complicaciones, de procedimiento y un 20% habilidad manual. Con lo cual no es nada desdeñable el aprendizaje teórico, es fundamental y es más importante de hecho. Entonces, en un curso tiene que haber una parte teórica, que puede ser online y de hecho pues, se ahorran costes de curso y demás. Y luego sí, una parte práctica, pero la parte teórica es fundamental llevarla a cabo. Vale. Y luego también me han dicho, Pajarito, que habéis publicado recientemente un libro, ¿no?
Sí, la verdad que eso de los proyectos últimos que hemos llevado que nos ha hecho más ilusión, es de las cosas que de siempre nos había gustado. Y habían unos libros, que no sé si los conoces, del profesor José Rodríguez, es un profesor de cirugía de Zaragoza, que tienen una colección de libros de la cirugía a paso, pues tiene uno del abdomen craneal, otro del abdomen caudal. Son unos libros con mucha carga de imagen, mucha fotografía, poco texto, y de siempre esos libros prácticamente los tenemos todos porque nos gustan mucho, son muy didácticos, y es de siempre, llevamos años con la ilusión de poder, con ese formato de libros, poder aportar nosotros pues algo de mínima invasión. Hablamos con el profesor y la verdad que le interesó, y en colaboración con él hemos escrito un libro, hemos publicado un libro. ¿Y de qué va el libro? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo? Pues es de cirugía de mínima invasión, de laparoscopia y toracoscopia principalmente en pequeños animales. Entonces va dirigido a cualquier veterinario que quiera empezar o perfeccionar técnicas de laparoscopia y toracoscopia. Pues mira, Marta, lo que te conté también antes en el coche, venimos de Badajoz de hacer una esterilización en una gatita y va a ser una ovariectomía laparoscópica, y lo que te decía, cuando el útero está bien, hacemos ovariectomías. Pero para que veas la sorpresa que nos hemos encontrado, es la primera vez que vemos una cosa así, aun haciendo tantas, siempre te puede sorprender. Mira, es un ovario que estaba unido al cuerno uterino. Este cuerno tiene contenido, es una piómetra o una mucómetra, pero lo curioso era que el cuerno no termina en el cuerpo del útero, sino que termina en un saco ciego y estaba aislado dentro de la cavidad abdominal. O sea, no estaba unido al cuerpo del útero y a la vagina como están en las gatas normales, que tienen un cuerpo de útero, se continúa con la vagina y los dos cuernos uterinos. El otro cuerno uterino del otro lado contralateral iba directamente a la vagina, no había una bifurcación del cuerpo, y este pues era una piometra que acababa el útero en un saco ciego, suelto. O sea, las adversidades que os encontráis, ¿no? En cada Claro, uno de esto, pues como ves, lo que nos ha obligado es pasar de una laparoscopia a una laparotomía. Intentamos que sea lo más pequeñito posible, pero es lo que te digo, tienes que ir siempre preparado para encontrarte cosas diferentes a lo que inicialmente te puedes esperar. La mayoría de las cirugías van como tú prevés que vayan a ir, pero algunas veces, y esto ya te digo que ha pasado hoy mismo, te puedes llevar una sorpresa y tienes que estar un poco preparado. Por eso también el tema del material, cuando llevamos cosas, llevamos mucho material. Porque nosotros, una toracoscopia, por ejemplo, la queremos hacer por mínima invasión, pero tenemos que llevar el material de cirugía abierta y el material para hacer varias variaciones de la técnica por si se va complicando la cosa a lo mejor. Claro. Bueno, Joana, hoy que hemos venido a entrevistar a Fran, ¿no? Pero bueno, hemos venido porque tenéis una cirugía programada, ¿no? Una cirugía laparoscópica. Y bueno, pues preguntarte un poco el cómo habéis llegado a necesitar este servicio o qué ventajas tiene con respecto a una cirugía por abierta, ¿no? O tradicional, que entiendo que también la hacéis aquí. Sí. A ver, nuestra clínica se llama el Centro Veterinario Leal Márquez, y sí, llevamos ya bastantes años realizando cirugía por mínima invasión. Tanto Fran como Betmi fueron compañeros de promoción de mi compañera Ana, entonces se conocían desde la carrera prácticamente, y cuando ellos empezaron sus andanzas en Betmi, pues creo que hace unos 11 años o por ahí, fuimos de las primeras clínicas con las que empezaron a colaborar. Y la verdad que tiene muchísimas ventajas porque la recuperación de los animales es muchísimo más rápido. Inicialmente empezamos sobre todo realizando ovariectomías como la que hemos visto hoy, pero también se han realizado cirugías mucho más avanzadas, ¿vale? Le hicimos, pues, a mi propia gata, por ejemplo, le hicimos hace unos años una nefrectomía, que fue la primera que se realizó en Extremadura por laparoscopia. Hacemos también muchas biopsias, sobre todo biopsias de hígado, de bazo. Se hacen cirugías bastante avanzadas, y luego lo bueno es eso, que al ser una incisión mucho más pequeña, la recuperación de los animales es mucho más rápida. Se nota muchísimo la diferencia. Y también en cuanto a las posibles infecciones secundarias a las cirugías, también son menores. ¿Y esto se lo recomendáis a vuestros clientes, para vuestros pacientes, o a veces ellos mismos dicen, bueno, pues prefiero... Porque claro, entiendo que económicamente la cosa también cambia. Sí. Entonces, entiendo que, bueno, a ver cómo... Hay gente que lo vienen demandando, pero normalmente nosotros lo ofrecemos. Para todas las esterilizaciones de las perras,
ofrecemos directamente la laparoscopia, porque sabemos que no hay mucha diferencia, ya no hay mucha diferencia de precio y los beneficios para el animal son infinitamente mayores. Entonces directamente le ofrecemos esta opción. Vale. ¿Pero todavía continuáis haciendo cirugías por abierta? Sí, algunas hacemos. Sobre todo solemos hacer piometras, que son ya infecciones uterinas, que al ser el útero mucho más grande, ya no te permite extraer todo el contenido por una incisión mínima. Al final tienes que abrir lo que necesites para poder extraer el útero. Y por lo tanto hay muchas veces que es más fácil directamente realizarlo por cirugía abierta y ya está. Vale. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar también hoy aquí De nada. y por colaborar con nosotros. Sí, nosotras normalmente cuando vienen ellos solemos hacer la anestesia. Soy yo la que se encarga de anestesiar a los animalillos y asegurarme de que está todo en orden y que salen en las mismas condiciones en las que han entrado. Porque si no, sois vosotras las mismas las que hacéis la cirugía por abierta, sois vosotras. Sí. Y si no, estáis pendientes de la anestesia en caso de... Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotras por la visita. Gracias. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la cirugía pues desde tu evolución, ¿no? Desde que estás trabajando en esto, con esta técnica? Claro, a ver, la cirugía conforme del salto de cuando trabajaba en el centro de cirugía, ahora, ya al ser a nivel experimental, ahora ves que los animales son una parte muy, muy importante de muchas familias. Entonces, cuando operas a un animal, a un paciente, tienes esa presión y esa responsabilidad porque es muy frecuente que antes de la cirugía, incluso muchas veces los tutores, pues están prácticamente, si es una cirugía un poco complicada, prácticamente medio llorando, o sea que tienen mucho sentimiento y que las mascotas que son parte de la familia. Entonces, ese cambio de cirugía, o sea, ese cambio de chip lo he tenido ya pues con la práctica clínica y con el trato con los tutores de las mascotas. Y luego a nivel técnico quirúrgico, pues la cirugía ha ido evolucionando, o sea, hay cositas que lo que te digo, que nos tenemos que seguir formando, hay que seguir haciendo inversión en equipos, que es la parte un poco negativa de estar tan especializado, de querer ser un poquito más puntero, pues como esto continuamente la cirugía va evolucionando, surgen nuevos procedimientos, surgen nuevas técnicas y hay que ir haciendo inversión en equipos si quieres estar un poquito a la última. Entonces, yo sigo conservando un poco la ilusión de seguir aprendiendo, de formarme en técnicas nuevas. Pues ahora, por ejemplo, hace 2 años compramos un fluoroscopio, que es un aparato para poder hacer otras técnicas intervencionistas. Y ahora este año lo que vamos ahora a comprar en verano es otra torre de laparoscopia con fluorescencia, que bueno, es otra tecnología más para ayudarte y para intentar hacer más procedimientos y otros que hacemos hoy en día, pues hacerlo con un poquito más de seguridad. ¿Y qué es lo que más disfrutas en tu día a día, en este trabajo? Pues principalmente a mí la cirugía me encanta, entonces una cirugía chula, con lo que llamamos chula, avanzada, me encanta, o sea, lo disfruto mucho y diría la parte que más me gusta del trabajo. ¿Y qué le dirías a un estudiante o a alguien que ha terminado recientemente o un veterinario joven que se siente atraído por la cirugía laparoscópica? ¿Qué le recomendarías o qué consejo le darías? Claro, si es por la cirugía laparoscópica, pues que intentase hacer o unas prácticas inicialmente si no puede, o intentar trabajar en un hospital o en alguna clínica en la que ya hagan estos procedimientos. Porque formarte de cero tú solo puede ser, puedes llevarlo a cabo, pero es muy complicado. Lo suyo es aprender con una persona, que puedas ver primero mucha cirugía, ver y ir aprendiendo poquito a poco en un centro. A día de hoy tenemos la ventaja con respecto a hace años, que hoy en internet hay mucha información, hay buena información y mala, pero si sabes dónde buscar buena información, puedes aprender mucho de cirugía. No te hace falta ya muchas veces comprarte el libro físicamente, que también está muy bien comprarlo, pero tienes acceso a artículos online, tienes acceso a muchos vídeos, o sea, lo que te digo, el conocimiento teórico, gran parte lo puedes aprender gracias a lo que tenemos en internet. Entonces yo le recomendaría que echase por narices muchas horas, al principio y al final, pero al principio es fundamental. Si quieres ser bueno en algo, creo yo que hay que esforzarse mucho, hay que trabajar, hay que echar horas, intentar elegir un sitio en el que hagan buena cirugía de mínima invasión para intentar aprender en ese sitio y luego aparte en las horas un poquito más libres que puedas tener, seguir formándote porque cuesta trabajo llegar ya te digo, hay muchas cosas, todos los años surgen cosas nuevas, artículos nuevos, hay que estudiar mucho y bueno,
y aparte que te guste. Si te gusta, lo llegas a disfrutar y no se te hace tan duro todo ese trabajo. ¿Y qué esperas del futuro de esta técnica o de la cirugía de mínima invasión dentro de la veterinaria? Pues realmente yo creo que un poco la línea que estamos teniendo, que cada vez se vaya aplicando en más centros. A día de hoy es verdad que hace 15 años se operaba por laparoscopia en muy pocas clínicas, muy pocos hospitales de España. A día de hoy en bastante más, no en todos ni mucho menos, pero yo creo que cada vez se va a ir aplicando, incluso a día de hoy que se hace ya bastante, pero mucho más. Y pues cada vez iremos tendiendo a ir mejorando un poquito la técnica, lo mismo que en humano, que en veterinaria pues seguimos un poquito la estela que llevan los cirujanos de humana, por decirlo de una manera, pues un poquito cada vez más pues iremos mejorando la tecnología con la que operamos. Lo que te digo, pues ahora la cirugía que hemos hecho hoy es con una torre de laparoscopia, por decirlo de una manera normal, se ve bien, Full HD, pero hay torres con mejor calidad de imagen, 4K, hay torres con visión 3D, hay torres con fluorescencia, que es lo que te digo que vamos a aplicar ahora. Entonces, que la cirugía vaya mejorando para que cada vez sea más segura y se puedan realizar más procedimientos. Ujú. Y ya como última pregunta y ya a nivel un poco más profundizar en lo que es la profesión veterinaria, ¿cómo imaginas el futuro de la veterinaria en España en los próximos años? Pues la verdad que el futuro, a ver, hay alguna cosa que ha estado cambiando en los últimos años, no sé si sabéis, el tema de los grandes fondos de inversión, grandes grupos hospitalarios que han comprado muchas clínicas, muchos hospitales, eso ha cambiado un poquito, no tanto como yo pensaba, pero ha cambiado la forma de trabajar de algunos centros, para algunas veces para bien, algunas cosas para bien y otras para mal. Y yo realmente lo que creo es que eso, que cada vez vamos a tender a especializarnos más. Cada vez hay más especializados. Los compañeros que acaban la carrera, antes, por ejemplo, diplomados en cirugía, que la diplomatura europea es como un grado, el grado máximo de especialización, ya sea en cirugía, en medicina interna, en diagnóstico por imagen, es difícil obtener ese grado, pues cada vez se va a tender más a eso. Va a seguir existiendo la figura del veterinario generalista, igual que en medicina existe el médico de cabecera, pero ese veterinario generalista cada vez echará más a mano el contar con compañeros especialistas en diferentes áreas. Entonces, no es como hace unos años que el veterinario tenía que saber un poco de todo y hacer de todo, sino que cada vez vamos a tender más a la especialización y a contar con compañeros especialistas en determinadas áreas de trabajo. Bueno, pues esto sería todo y así cerramos este recorrido, no solo por tu día a día, sino también por una carrera construida con esfuerzo, con dedicación y con muchas ganas de seguir creciendo. Así que muchas gracias, Fran, por dejarnos acompañarte hoy y por compartir tanto con nosotros. Yo encantado. Y gracias a vosotros por seguir descubriendo cada día una de las historias veterinarias. Nos vemos en el próximo camino. Hasta pronto.